he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Is theirs. It is not ours. We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight. We are here. We will not go away. So how does the press treat you? I bet they're beautiful. That's beautiful. That's beautiful. She's Japanese. I'm going to be in Japan. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en España. Miles de catalanes estallaron en júbilo en Barcelona tras el resultado de la votación secreta con la que su parlamento decidió la independencia de la región. Esta multitud celebró por horas la proclamación de la República Independiente de Cataluña. Esta alegría para algunos puede durar poco. Es un panorama lleno de incertidumbres. Cataluña ha concretado sus sueños y se ha autoproclamado como una república independiente. En una sesión en el Parlamento con votación secreta y la indignación de la oposición, que pidió una nueva ronda para debatir la declaratoria de independencia. Al no concederla, abandonaron la sala antes del voto. El resultado, 70 legisladores a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Después de todo lo dicho, nosotros como representantes democráticos de los pueblos de Cataluña y comprometidos con el derecho a la autodeterminación y según el mandato recibido de los ciudadanos de Cataluña, constituimos la República Catalana como un Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Disponemos de la entrada en vigor de la Ley de Transición y Fundación de la República. Momentos después de la votación, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ofreció su discurso de la victoria. Ciudadanos de Cataluña, en las próximas horas tendremos que mantener el pulso de nuestro país. Y sobre todo mantener la paz, el espíritu público y nuestra dignidad como siempre lo hemos hecho. Sin lugar a dudas, seguirá siendo así. Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que esta declaración de independencia no cuenta con apoyo mayoritario de los catalanes y ha señalado que el tren secesionista ha ido con una velocidad kamikaze. Además, ha criticado a la Moncloa por aplicar el artículo 155 y aniquilar el autogobierno de la región autónoma. Pese a la proclamación de independencia, la policía española hizo guardia fuera de su cuartel general en Barcelona, a medida de que los independentistas llegaban con sus banderas y cantando el himno catalán. Por la tarde, la Plaza San Jaume se llenó con miles de personas, 17.000 según la Guardia Urbana, que han celebrado a la nueva república. La votación para declarar la independencia de Cataluña, una votación tan trascendental, fue sin embargo tomada con voto secreto, ¿no? Lo que fue motivo de debate, y hay un motivo detrás de eso, ¿no? Sino que temen represalias policiales, jurídicas. Claro, hay la posibilidad de que quienes votaron en favor de una declaración unilateral de independencia sean acusados por rebelión, delito que puede llevar a una pena de prisión en caso de ser encontrados culpables, de hasta 30 años. Por esa razón la votación fue secreta, para que no sea fácil identificar quiénes fueron los que votaron en favor de la independencia, porque algunos congresistas votaron en contra. 10 y 70 a favor. Sí. Ahora, acá el tema es que esta votación refleja lo que en mi opinión son los puntos débiles del movimiento independentista. En primer lugar, el Partido Democrático de Cataluña, el partido de Puigdemont, no es un partido que haya sido un promotor histórico de la independencia, ¿no? Y aún hoy está dividido internamente sobre la conveniencia de haber proclamado unilateralmente la independencia. A diferencia del Partido Popular, que ha cerrado filas tras la posición de su jefe y jefe de gobierno de España, el Partido Democrático de Cataluña está dividido en torno a lo que acaba de ocurrir.
Segunda cuestión, a diferencia de Rajoy, que creo que es culpable en buena medida de que se haya llegado a este punto, pero el punto es qué fortalezas tiene cada parte, no quién tiene la razón. A diferencia de Rajoy, que ha logrado que en lo esencial el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos cierren filas tras la posición que él ha adoptado y que negoció con ellos, Puigdemont ya empieza a tener problemas internos. Ya uno de los partidos independentistas que no es parte de su coalición, la CUP lo había llamado traidor, ya algunos incluso en Izquierda Republicana, que sí es un partido de la coalición Juntos por el Sí, que encabeza Puigdemont y su partido, se habían opuesto a la posibilidad de que Puigdemont convoque a elecciones anticipadas, cosa que había, digamos, insinuado que iba a hacer. Entonces, primera cuestión, su partido está dividido. Segunda cuestión, su frente está dividido. Tercera cuestión, su región está dividida también. Su región está dividida, porque en un parlamento de 135 congresistas, solo 70 votaron a favor de la independencia. Está sacando adelante la independencia con mitad más uno, prácticamente. ¿Y de qué manera? Con voto secreto también. Entonces, reitero, al margen de quién tiene la razón en los asuntos de fondo, lamentablemente para los independentistas su frente interno es mucho más débil y la economía también juega en su contra. Y se le ha notado en estas marchas y contramarchas, además, a Puigdemont, ¿no? Casi en simultáneo con la sesión del Parlamento en Cataluña, en Madrid, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña. Con este aval, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, disolvió el Parlamento catalán, convocó a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, pero eso sí, no tocará a la televisión regional catalana. Mariano Rajoy recibió el aval del Senado en Madrid para aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución, que le permite al gobierno central asumir funciones sobre la región autonómica ante la declaratoria de independencia. Desde el Palacio de la Moncloa, sede de gobierno, Rajoy leyó una declaración institucional. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Para restaurar la legalidad de la región autonómica, Rajoy cesó de sus funciones al líder catalán Carles Puigdemont y a todos los integrantes del gobierno catalán. El señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Las decisiones de Rajoy fueron acordadas en una sesión extraordinaria con el Consejo de Ministros, en la que además se ordenó el cierre de las embajadas catalanas en el extranjero, excepto la de Bruselas. También se decidió concluir con las actividades del secretario general de Interior, César Puig, y del director general de la Policía Autonómica o Mossos d'Esquadra, Pere Soler. El despojo de poderes locales por parte de Madrid ya es visto por los catalanes como un acto humillante y provocador. Por ello se han convocado para el domingo diversas protestas, como un plan de desobediencia y retiro de cooperación por parte de los empleados del gobierno regional. Y entre las autoridades de Cataluña que el gobierno español ha decretado de destituir, ya hay uno de ellos que ha aceptado esta decisión. El director de los Mossos es el primer alto cargo, informa el diario El País, que acata el 155. Se despide, se está haciendo extraordinariamente injusto con nosotros, pero se va Pere Soler, el director de los Mossos d'Esquadra. Ahora, se ha ido voluntariamente, pero ¿qué puede suceder si Carles Puigdemont, por ejemplo, se rehúsa a dejar el cargo, se rehúsa a dejar su oficina? ¿Será sacado por la fuerza? Sí, ese es un primer tema y probablemente la mayoría de quienes ocupan los cargos de consejero, presidente y vicepresidente en su conjunto, o sea, el Ejecutivo catalán, resistan la destitución.
Pero además el siguiente problema es qué pasa si el segundo o tercero al mando desobedece órdenes. Si hay una campaña de desobediencia civil, cosa altamente probable, que tenga acogida entre funcionarios de alto rango del gobierno autónomo catalán. Creo que en parte en previsión de riesgos como ese es que, Rajoy se cure en salud y convoca lo antes posible a las nuevas elecciones, para que, llegado a un cierto punto en este proceso, al menos un sector de la población deje de ver el tema de la intervención en la autonomía catalana y empiece a ver el tema o centrarse en el tema de la campaña para un nuevo gobierno autónomo. Claro, hay una vía política y la lucha se da en ese campo. Sí, ahora, dicho lo cual, le añadiría, si bien creo que la posición negociadora del gobierno central, por una infinidad de razones, algunas de las que he expuesto, es bastante fuerte, en mi opinión el Partido Popular es probablemente el principal culpable de que se haya llegado a este punto. Cuando el Partido Popular llega al gobierno de España, los independentistas eran una pequeña minoría. Que sean cerca de la mitad o alrededor de la mitad en este momento, en buena medida es producto de la intransigencia de negociar cualquier salida al tema de la ampliación de atribuciones autonómicas por parte del PP. Y que además el lenguaje ha sido fundamentalmente del lado del PP, el tema es inconstitucional, es ilegal y casi no se ha hablado del tema político, ¿no? Exacto, y además hay que tener en cuenta que esta Constitución, que en el tema autonómico en realidad no es tan mala, desde la perspectiva de las autonomías, quiero decir, es una Constitución que es herencia del franquismo, ¿no? En el sentido de que, había el temor a una regresión autoritaria en caso, por ejemplo, de que se declarara España un Estado federal, y de hecho hubo intentos de golpe. Entonces, algunas de las cosas que están en esta Constitución son producto de las circunstancias políticas del momento. Las constituciones son obras humanas, no son obras divinas que no puedan modificarse en el tiempo, ¿no? De vuelta a Barcelona, las celebraciones en la plaza de Sant Jaume se prolongaron por horas, como nos cuenta nuestro colaborador Oriol Najarro. Bueno, pues aquí estamos en la Plaza Cataluña, donde están yendo y viniendo gente de esa fiesta que se está celebrando ahora mismo en la Plaza Sant Jaume. La verdad es que cuando esos 70 diputados han dicho que sí a esa república catalana soberana, independiente, es cuando la gente ha explotado de ilusión, la que estaba fuera del Parlamento apoyando esa independencia. También es un modo de tristeza por la gente que quería una unión de España y un diálogo, ¿no? Ha habido un momento en que las dos partes no se han entendido y eso pues genera esto. Pero sí que la verdad que ha sido una fiesta, han habido lanzamiento de cohetes, han habido como que una fiesta en Sant Jaume donde no cabe nadie, o sea, la Plaza Sant Jaume en estos momentos está rebosada. Hay un concierto de música catalana donde hace hincapié al tema de la monarquía, ¿no? Que la monarquía no es buena, que si tal, que si cual, y la gente pues celebrándolo. Y uno de los emblemas, por ejemplo, la bandera española en el Parlamento y la catalana han sido bajadas del pedestal, es decir, en el Parlamento no hay banderas en este momento, y en la Plaza Sant Jaume todos pedían en catalán fuera, fuera, fuera la bandera española, es decir, fuera, fuera, fuera la bandera española. Eso es lo que chillaban toda la gente en alto en la Plaza Sant Jaume esta misma tarde. Ahora vamos a ver los siguientes acontecimientos que esto va a devenir en Cataluña, pero en este momento lo que se está abriendo la brecha es sobre los unionistas y los independentistas. Vamos a ver qué pasa. Desde aquí mi reporte para Televisión Perú. Agradecemos, Oriol, por este despacho que nos hace desde Barcelona. Un panorama diferente se percibió en Madrid. La desafiante declaración de independencia de Cataluña generó reacciones de sorpresa y de enojo entre los residentes de la capital española, aunque no de forma colectiva ni organizada, si bien reconocen que es un disparate del gobierno regional catalán. Varios de los españoles encuestados por la agencia de noticias Reuters coinciden que pudo haber una solución como el diálogo con el gobierno central.
pensaba yo que iba a ser la resolución. O sea, pensé que iba a haber la parte lógica de pensar de que no se iba a llegar a eso, pero en vista de la noticia que estaba yo pendiente de esta mañana, pues yo no estoy de acuerdo porque yo creo que no es el camino fácil o la solución al problema. No podemos hacer otra cosa. Si el Estado no pone los medios para evitarlo, que lo tenía que haber evitado hace 5 años y no han tenido valor para hacerlo, nada más que se han preocupado de robar y mangar, pues ahora pasa lo que pasa. Pues que creo que es una equivocación, porque desde mi punto de vista, claro, es así, por lo que sabemos, es que no tiene sentido hacer eso. Tendrían que haber hablado y haber... Lo que sí se ve en Madrid, y bueno, estuve ahí hace unos días, es que la ciudad está embanderada, tiene las banderas españolas, casas, departamentos, en fin, es la manera de protestar contra esta situación en Cataluña. Y uno de los temas en los que sí ha escuchado dentro de esas conversaciones que ha tenido el PP con el PSOE es en que en el momento de aplicar el 155, el artículo, no va a intervenir el gobierno, la televisión regional catalana TV3. Claro, pero el tema acá es el siguiente. El gobierno central alega, yo no he visto la cobertura de la televisión catalana, pero alega que el canal público de Cataluña y en general los medios públicos de Cataluña se habían convertido en voceros del independentismo. Si eso continúa siendo así, a juicio del gobierno central, va a mantener esta actitud, eso está por verse. Ha aumentado en 40% su audiencia desde los meses, las semanas antes del referéndum. Es el lugar donde acuden los independentistas para informarse. Y también es un tema interesante a seguir de repente quizás la próxima semana, cómo también Televisión Española ha tenido cuestionamientos internos de sus propios periodistas sobre la manera como ha venido cubriendo la crisis en incluso Cataluña. Los medios privados, ¿no? El país ha tenido una cobertura que no le ha ofrecido virtualmente ningún espacio a los voceros del movimiento independentista, ha cerrado filas con la posición oficial. Y ahora buscamos cómo están reaccionando distintos gobiernos del mundo y la Unión Europea ante la declaratoria de independencia de Cataluña. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el gobierno español favorezca la fuerza, los argumentos, no el argumento de la fuerza. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cierra filas entonces con el gobierno de Rajoy, pero con un matiz que ya lo hemos visto antes del lado de la Unión Europea, es el tema de la fuerza, que cayó muy mal, aunque no era la cantidad de heridos que dijeron inicialmente que había, pero la presencia de la Guardia Nacional y su actitud fue muy mal vista, ¿no? Claro, digamos, la Unión Europea a fin de cuentas es una asociación o una federación, como se le pueda denominar, de estados democráticos, con respeto a las normas del Estado de Derecho. Entonces, en el tema de fondo, la Unión Europea ha cerrado filas con el gobierno español, pero algunos han tenido, digamos, el tino, en mi opinión, de invocar a que se respeten las formas de un Estado democrático. Y Tusk fue bastante dramático, además, con Puigdemont. Inicialmente le dijo, no haga nada que impida el diálogo. Teníamos ahí a otro Juncker. Cataluña es una parte integral de España. Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida a Estados Unidos a través del Departamento de Estado, o su Cancillería, ¿no? El equivalente. La integridad territorial y la soberanía de España son y siguen siendo inviolables. Una declaración unilateral de independencia viola esos principios. Alemania a través de la Cancillería también. Y Reino Unido, seguimos deseando que se respete el Estado de Derecho, se respete la Constitución española y se preserve la unidad española. El pueblo de Cataluña debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. La declaración de independencia se produjo luego de que se rechazaran las reiteradas llamadas al diálogo Escocia a través de su jefe de Cultura, Turismo y Asuntos Exteriores. La Unión Europea tiene la responsabilidad política y moral de apoyar el diálogo para tratar de resolver la situación de forma pacífica y democrática, que ya parece un poco tarde para el diálogo en este momento. Sí, además, claro, Escocia no es un Estado independiente. No, claro, y han tenido su referéndum pero tiene también un movimiento secesionista. Claro. Los dos grandes movimientos secesionistas de Europa en este momento son el escocés y el catalán. Hay movimientos autonómicos que podrían convertirse en secesionistas, pero los dos que han buscado la secesión en tiempos recientes, con un cierto respaldo de población, aunque no mayoritario aparentemente, son el catalán y el escocés. Y Putin ha dicho a través de su vocera en el Kremlin que esto es un asunto nacional español. Vamos a una pausa y al volver. En medio de las protestas de la oposición, Kenia aguarda el resultado de los comicios presidenciales.
espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales en medio de una gran polarización en la ciudadanía que ha sido alimentada hoy por más protestas y acusaciones de genocidio por parte de la oposición. El recuento definitivo de las elecciones presidenciales de Kenia mantiene en vilo a la población mientras continúan los enfrentamientos entre seguidores de la oposición y la policía. Este viernes una persona falleció por disparos de los agentes de seguridad y esto ha llevado a la oposición a acusar al régimen de Uhuru Kenyatta de militarizar los sufragios. Como se recuerda, el Frente Histórico del opositor Raila Odinga decidió no participar de los comicios por dudar de su transparencia. El llamado a la desobediencia civil generó un índice de participación electoral de solo el 48%, 30 puntos menos que en las elecciones del 8 de agosto, anuladas por el Supremo de Justicia. En la víspera, el titular del Poder Electoral, Walufa Chebukati, aseguró que quedaban suspendidos indefinidamente los comicios de 4 condados donde no se efectuaron ante el peligro que corrían los representantes de la Comisión Electoral. Ante la posibilidad de que el presidente Kenyatta sea reelegido, Odinga ya ha apelado a las fuerzas progresistas del país a unirse para pedir otras elecciones con garantías democráticas en un plazo de 90 días. Naciones Unidas ha responsabilizado al régimen de Bashar al-Assad por el ataque tóxico de abril que dejó 80 muertos en la zona de Khan Sheikhoun, al sur de la gobernación de Idlib. Según la ONU, fueron las tropas sirias las que lanzaron gas sarín contra la población local. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad, Rusia se mantiene como aliado del régimen. Por ello, el embajador británico ante Naciones Unidas envió el siguiente mensaje a Moscú. There must be a Chapter 7 Security Council resolution. Khan Sheikhoun will never fully recover from... Bueno, ¿qué significa esa condena de Naciones Unidas? ¿Había un reclamo de Siria de no haberlo hecho? Sí. Digamos, acá cuál es el tema. El medio en sí es criminal porque viola tratados internacionales. O sea, acá la paradoja es, mientras los civiles mueran por acción de armas convencionales, el mero uso de ese tipo de armas no es objeto de sanción. En el caso de las armas químicas están prohibidas por convenciones internacionales. Pero claro, la paradoja aquí es que más del 98% del total de víctimas en la guerra civil siria han muerto por acción de armas convencionales, no de armas químicas. Pero claro, las armas químicas sistemáticamente han sido utilizadas por 2 actores según todas las investigaciones. Habría que decir que esto no es solo Naciones Unidas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, en la medida en que han investigado el tema, en general tienden a coincidir que el principal perpetrador de ataques con armas químicas fue el régimen sirio, seguido a cierta distancia en cuanto a número de incidentes por el Estado Islámico. Pero reitero, más del 98% de las víctimas de esta guerra, civiles o combatientes, han muerto por acción de armas convencionales, y ahí después del régimen sirio los principales perpetradores probablemente sean el Estado Islámico, y después del Estado Islámico las fuerzas aéreas de Rusia y de la alianza liderada por Estados Unidos, cuyas atrocidades no han sido objeto de investigación por parte de Naciones Unidas. Hace unos días nomás hablábamos del poder que concentra ahora Xi Jinping, el presidente chino. Incluso creo que The Economist mismo dijo el hombre más poderoso del mundo. Bueno, porque no tiene balance, no tiene división de poderes ni prensa libre en su país, ¿no? Ahora se dedica a otro líder, esta vez de Rusia, y es la carátula, dice a zar, un zar is born, ¿no? Nace un zar, pero en realidad están jugando con la palabra star, ¿no? Nace una estrella, claro, ¿no? Nace una estrella, aquí nace un zar. En inglés suena muy parecido. 100 años después de la Revolución Rusa. ¿Sigue siendo popular Putin? Sí, las encuestas, eso hay que decirlo con claridad. Yo considero que su gobierno es una suerte de autoritarismo competitivo, pero a juzgar por las encuestas sigue siendo bastante popular. Lo que no fue Gorbachev, que trajo todos los cambios de apertura democrática en la Unión Soviética. Así, para terminar, una particular persecución policial ocurre en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos. Un menor de 10 años tomó el carro de su mamá sin su permiso. El joven conductor se salió de la carretera y al querer regresar impactó contra una señal de tránsito. Al momento que la policía detiene al niño, ese propina patadas y escupe al policía y dijo que tomó el auto porque estaba aburrido.
hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta el lunes. Buenas noches.